¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo estás, Marco? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Usted? Bien, tranquilo. Empezando la semana. Bueno, vamos a esperar a tu Igualmente. Marcos, una cosa sí voy a precisar, igual se los voy a comentar a todos. Yo veo que haces citas, o sea, cada vez que haces un trabajo, después pones como una especie de bibliografía al final. Yo lo que te pido es que cuando tomes algo de alguien, lo cites a pie de página, ¿sí? De manera tal que uno pueda identificar qué párrafo tomaste de dónde. Dale. Bueno. ¿Eh? Ahí está Rocío. Hola Sebastián, Buenas noches, ¿qué tal? ¿cómo te va? Bien, bien. Hola Rocío, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bien. Bueno, nos faltaría Joaquina, ¿verdad? Esperamos un poquito. Bueno, ¿cómo andan ustedes? Todo bien, profesor, por acá. ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, el trabajo próximo, igual me voy adelantando hasta que llegue Joaquina. El trabajo próximo para el día jueves es un poquito, la exigencia se va a ir incrementando, ¿verdad? Después el día jueves les voy a dar un trabajo, pero no para la semana que viene, sino para la otra, porque yo la otra semana no voy a estar en la ciudad. Así que vamos a tener una semanita de descanso, la semana que viene, digamos, y a partir de esa otra semana vamos a avanzar con temas de defensa de competencia, defensa de la competencia. Así que vamos a tener para este jueves un trabajo de franquicias que va a ser bastante complejo porque les estoy dando un contrato bastante complicado en temas de franquicias. Esta vez lo que voy a pedir no es que hagan un trabajo así tipo estudiante o monografía o ensayo, sino les voy a pedir que hagan ya un dictamen jurídico. Un dictamen jurídico es una cosa un poquito más compleja porque lo que genera es responsabilidad profesional. En el sitio de Facebook que les recomendé que se unieran, hay un artículo sobre temas de dictámenes jurídicos, cómo se hace un dictamen jurídico. Así que les sugiero que lo lean antes de hacerlo. La primera cuestión de un dictamen jurídico es precisar muy bien cuál es el objeto de la consulta. Obviamente que un dictamen jurídico... Ahí está Joaquina. Hola Joaquina, ¿cómo te Hola, va? ¿qué ¿Bien? tal? Buenas noches. Bien, Bien. ahí te estaba escuchando. Estaba haciendo un poquito de tiempo esperándote, explicando cómo va a ser el próximo trabajo. El próximo trabajo Bien. ya es un Más trabajo largo. un poquito más complejo. Es un contrato de franquicia que sucede, o sea, que sucedió en la vida real. Como el primer contrato que ustedes vieron, bueno, pero este ya es un contrato mucho más complejo. Es una franquicia que se desarrolló en uno de los shopping de acá. Es un contrato muy difícil de hacer y es un contrato muy difícil de conseguir. Es decir, no es algo que ustedes van a encontrar por internet, este contrato, es algo complejo. Tiene un desarrollo complejo y tiene un análisis, o por lo menos analizarlo no va a ser tan simple ya.
los va a poner a ustedes en el límite de lo que ustedes saben, de lo que ustedes conocen. La forma que quiero esta vez de ese trabajo no va a ser una forma tipo monografía, sino tiene que ser un dictamen jurídico. Esto es, si uno tomara la ley de honorarios profesionales, sería una consulta evacuada de un abogado, evacuada por escrito. Ese sería el formato que tiene que tener. ¿Qué es lo que sucede cuando se evacúa un dictamen de esta naturaleza, una consulta de esta naturaleza? Bueno, primero lo que les dije, que son documentos que, como va a llevar la firma de ustedes, van a tener por consecuencia responsabilidad profesional. Seguramente ustedes han escuchado que en materia de responsabilidades profesionales, los temas de mala praxis, normalmente están muy dedicados a una de las profesiones más antiguas del mundo, que es la medicina, ¿verdad? Todo lo que seguramente ustedes han oído hablar tiene que ver con la profesión de los médicos. Sin embargo, quiero anticiparles lo siguiente: si bien existen muchas demandas respecto de médicos, existen no tantas condenas respecto de profesionales de la medicina. Es decir, hay una desproporción entre el volumen de las demandas y el volumen de las condenas. Por otra parte, la mayoría de los médicos tienen seguro de mala praxis profesional, con lo cual hay muchas demandas que no llegan a sentencia. Ahora, si uno tuviera que elaborar un ranking que estableciera cuánto es el volumen de condenas en función del volumen de demandas por mala praxis profesional, los que ganamos son los abogados. En general, hay muchas condenas de mala praxis respecto de abogados. ¿Por qué? Porque a diferencia de los médicos, ustedes saben que en la medicina, los peritos que tratan los temas de mala praxis profesional son también médicos, con lo cual normalmente a una demanda contra un profesional se sigue un dictamen pericial de otro profesional de la medicina y normalmente se trata de cubrir de alguna manera la profesión. Por otra parte, en la profesión de los médicos, el tema de los tratamientos está sujeto a una serie de variables, ¿verdad? La medicina no es una ciencia exacta, ni mucho menos, y en última instancia siempre hay tratamientos alternativos, y por último, hay veces que no se sabe el porqué de ciertas reacciones que tienen los pacientes desde el punto de vista biológico, con lo cual hay veces que la razón es desconocida, y eso es un argumento admisible, porque no se sabe todo en materia de medicina. Por último, si bien el Código Civil y Comercial afinó temas de responsabilidad profesional, responsabilidad por equipo, responsabilidad anónima y una serie de cuestiones más, en materia de medicina, y existen cargas probatorias dinámicas y una serie de cuestiones vinculadas al tema de los juicios de mala praxis médica, en materia de medicina todo eso no es una cosa tan fácil de acreditar, porque, digamos, como te vuelvo a repetir, el tema de los tratamientos, siempre hay un tratamiento alternativo, la conducta del paciente siempre juega, a veces los pacientes interrumpen un tratamiento y eso lo exime al profesional de responsabilidad. O sea, hay una serie de circunstancias bastante claras que hacen que el tema de la responsabilidad profesional de los médicos no sea tan simple de acreditar. En materia de responsabilidad de abogados, la cosa es mucho más limitada, digamos. Primero porque cuando un abogado comete un error en un expediente judicial, ustedes habrán visto que los expedientes judiciales son instrumentos públicos. Los abogados litigamos y firmamos las cosas. O sea, cuando se te pasa un plazo, cuando sucede la caducidad de una prueba, cuando sucede la caducidad de una instancia o lo que sea, todo eso queda reflejado en el expediente judicial. No tenés muchas formas de eximirte de responsabilidad. No es que hay un tratamiento alternativo, no es nada. Por otra parte, los jueces, que son los encargados de impartir justicia, no tienen en el proceso civil la posibilidad de realizar actos
que suplanten la voluntad de alguna de las partes, con lo cual el juez, lo más fácil que tiene para dictar justicia es decir, bueno, acá el abogado se equivocó, digamos, el abogado no ofreció la prueba en tiempo, el abogado no impulsó el expediente, o sea, muchas veces los jueces descargan su responsabilidad funcional en cómo los abogados trabajamos, ¿verdad? Entonces, es mucho más fácil llegar a una condena de un abogado de lo que ustedes creen. Es mucho más sencillo. De hecho, como les acabo de decir, estadísticamente el índice de condenas respecto de abogados por mala praxis profesional es muy alto. Te diría que es el más alto de todas las profesiones. El índice de condenas por el tema, si uno lo tomara en función del índice de demandas. Hay otro tema. Actualmente a los clientes no les cuesta nada endilgar responsabilidad profesional a su abogado. Es decir, cuando la relación profesional se terminó, no tienen ningún problema en entablar un juicio respecto de la responsabilidad de un abogado. Y siempre van a encontrar otro abogado que esté dispuesto a hacerlo. Es decir, como les dije en la primera clase, la abogacía es la profesión más competitiva que existe. Es la más competitiva de todas. Por eso hay que estar muy preparado para ejercer esta profesión, porque no hay, digamos, sentimientos de cohesión como puede haberlos en otras profesiones. Es decir, en la medicina, ustedes vieron, los médicos actúan profesionalmente en hospitales, hacen las guardias juntos, manejan ciertas cuestiones. Los contadores sucede una cosa parecida, son muy colaboradores entre ellos. Lo mismo pasa con los ingenieros y muchas veces también con los arquitectos. Con la abogacía no pasa eso. La abogacía es extremadamente individualista, extremadamente liberal, no hay hospitales, digamos, de abogados, no hay grandes estudios de abogados, salvo en la ciudad de Buenos Aires, y con circunstancias muy particulares. Esos estudios de abogados son muy grandes, digamos. Normalmente lo son porque tienen clientes multinacionales que exigen una atención profesional bastante dedicada, y esos estudios en general tienen pocos socios, pero tienen muchos abogados subordinados en función de relaciones que son de dependencia prácticamente. Así que no es una situación, digamos, del ejercicio similar a otras profesiones. Así que hay que prepararse muy bien en materia de abogacía. Esto que les voy a hacer, es decir, un dictamen de un abogado sobre un contrato particular, es algo que cada vez se utiliza con mayor frecuencia en los negocios. ¿Por qué? Porque un empresario, antes de firmar un contrato, quiere saber actualmente a qué riesgos se enfrenta. Y para eso pide la opinión de los contadores y para eso pide la opinión de los abogados. Antes estas opiniones se daban verbalmente en una consulta, todo quedaba en la intimidad de un estudio jurídico. Hoy no es así. Hoy los clientes piden un dictamen profesional y que el abogado lo firme y se haga responsable. ¿Por qué? Porque si mañana sucede algún evento, por ejemplo, no se consideró un impuesto, no se consideró una determinada hipótesis de responsabilidad, o hay supuestos de incumplimiento serios que no estuvieron contemplados en el contrato, ese tipo de cuestiones, el abogado termina siendo responsable frente al cliente, y el cliente exige que el abogado se responsabilice. No solamente para responder en el caso de que todo fracase, sino para que haga las cosas del modo profesionalmente más exigente posible. Ese sería el incentivo que existe. Así que hacer un dictamen profesional en este tema es algo que ustedes van a hacer cuando se reciban de un modo bastante frecuente. Se va a haber terminado, incluso hoy en día con el tema de Internet, los correos electrónicos, el WhatsApp, etc., se terminó esto de la consulta verbal. Los clientes quieren que el abogado se haga responsable, firme y diga, esto es así, puede suceder esto, ¿verdad? Esa es la cuestión. Es cada vez más delicado el tema. Les puedo asegurar, no es algo que les pueda decir que no esté sucediendo, está sucediendo todos los días. Yo sé que ustedes tienen
prácticas procesales en donde se menciona este tema como que el abogado evacúa la consulta y bueno, va, revisa los libros, mira la biblioteca. Bueno, no, esto no está funcionando así actualmente. Actualmente, en el tema de derecho de empresa, o sea, derecho empresario, lo que recibí son correos electrónicos que piden un dictamen sobre un tema muy puntual, donde se saben cuáles son los hechos y se pide que el abogado responda a una serie de interrogantes para que un negocio pueda ser viable, digamos. Y esa opinión legal de ese abogado forma parte integrante muchas veces de las decisiones de un directorio de una empresa para celebrar o no determinado contrato. Esa sería la cuestión. O sea, el rol de los abogados dentro de una empresa es cada vez más requerido y es cada vez más exigido que uno esté a la altura de ciertas circunstancias. ¿Bien? Por eso les pido que hagan este dictamen, y con forma de dictamen, y haciéndose responsable de las consecuencias de haber opinado legalmente respecto de un determinado negocio. ¿Bien? Por otra parte, analizar este contrato les va a permitir ver lo que normalmente se ve en un contrato desarrollado entre empresas. Es decir, hay cláusulas de ese contrato que ustedes van a ver que se repiten, sea para franquicias, se van a repetir en concesiones, se van a repetir en distribuciones, se van a repetir en otros modelos contractuales. Así que es importante que ustedes lo tengan presente. Bien. Pasemos a otro tema. Estuve viendo trabajos, los trabajos de ustedes. El que más me gustó, nuevamente el de Rocío. Estupendo el trabajo de Rocío, porque lo analizó con mucha profundidad, miró el tema de daño moral, de personas jurídicas, rescató una noción subjetiva, una noción objetiva del tema del daño moral. Me pareció un trabajo fantástico. Después, el de Sebastián me pareció muy bueno también. En segundo orden, el trabajo de Sebastián, súper también, muy bueno. Después, el de Joaquina, y por último, el de Marcos. Todos estuvieron razonablemente bien. Hay un tema de Marcos que yo te pido que revises, que es el siguiente, Marcos. El tema de la personalidad jurídica es un tema delicado. Si te metes en temas de personalidad jurídica, considera que no hay grados de personas jurídicas. No es que si una sociedad de hecho es una persona jurídica y una sociedad anónima es también una persona jurídica, no es que una es menos persona jurídica que la otra. Esa idea de graduación de personalidad jurídica es una idea, una noción muy antigua, se encuentra superada. El que decía una cosa similar a la que vos decís era el doctor Javier Dubois padre, fallecido hasta hace no mucho tiempo, y explicaba el tema de que las personas jurídicas, cuando eran sociedades de hecho, tenían, digamos, una personalidad precaria, limitada. Esto sucedía con la ley 19.550 hace muchos años, antes de las últimas reformas. Y decía, la sociedad anónima, en cambio, es una personalidad jurídica desarrollada, etc. Esa noción, una especie de idea más o menos evolutiva, en donde por un extremo estaría la sociedad de hechos, si vos querés, por otro lado estaría la anónima, es algo que ya se ha dejado de lado hace muchos años. Entonces, actualmente se considera que personas jurídicas son todas las sociedades y todas tienen, digamos, la misma característica en cuanto a su personalidad y en cuanto a la separación del ente respecto de los socios, ¿verdad? Lo que difieren tiene que ver en una cuestión en materia de responsabilidad, que es otro tema que no necesariamente está vinculado a la cuestión de la personalidad societaria. Así que esa es una distinción que necesito que vos la vayas incorporando. ¿Bien? Después el resto de los trabajos... Quería agregar al respecto que no fue algo que yo sostuviera en particular tal distinción, ¿no? Sino que yo también entiendo lo que me dice usted. Sin embargo, me pareció que tal es así que yo encontré dos fallos que trataban sobre sociedades de hecho. Uno era de Mar del Plata, ¿sí? Y el otro era del departamento de Mercedes, en donde en Mar del Plata no hacía esta distinción entre persona, entre una sociedad de hecho y una sociedad regularmente constituida.
pero sí lo hizo el del departamento Mercedes. Por eso lo nombré, pero no porque yo suscribiera esa idea, sino porque fue una distinción que hasta me pareció curioso, porque no entendía por qué, si fuera una sociedad de hecho, es que entonces las personas que integraban esta sociedad se podría hasta asumir que están actuando en forma personal, pero bueno, esto en el Departamento Judicial de Mar del Plata no fue así. Fueron por lo menos lo que resolvieron estos fallos. Pero no fue porque yo lo sostuviera, sino que tenía que nombrarlos porque era la parte pertinente a Entonces este tema que estamos tratando. vamos a ordenarnos del siguiente modo. Cada vez que, lo hablé con Marcos antes de que estuvieran todos, cada vez que citamos una fuente de algo, lo hacemos a pie de página. Si tomamos una idea de otro, tratamos de respetar la idea de ese otro y de manera tal que yo pueda identificar que esa idea no es del que hizo el trabajo, sino que es de un fallo X. De esa manera, es decir, si hacemos todas citas de pie de página, nunca nadie va a errar la idea de, bueno, esta es una opinión del que escribió el trabajo o es una opinión de un fallo, etcétera, etcétera. Así que cada vez que citamos algo, lo ponemos a pie de página, ¿verdad? El trabajo de Sebastián también tiene una cosa muy interesante porque hace un análisis acerca de temas de publicidad comparativa y el tema del último decreto en materia de lealtad comercial, que parecería aceptar un poquito el tema de la publicidad comparativa, pero con ciertas restricciones, ¿no? O sea, está muy bien. Bueno, y respecto de los trabajos, bueno, entiendo que todos entendieron cuál es el problema que se está suscitando respecto del tema del daño moral de personas jurídicas. Lo puse dentro de la idea de ciclo de producción, porque es, digamos, el ciclo en donde una empresa genera valor, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han trabajado para alguna empresa alguna vez, y no sé si han trabajado para alguna empresa en particular. ¿Alguno de ustedes ha trabajado para alguna empresa en particular? ¿Sí? ¿Para cuál, Sebastián? Varias. La última fue cervecería y martería Quilmes, por ejemplo. Marco, ¿vos trabajaste alguna vez para alguna empresa en particular? Sí, estoy trabajando en los kioscos Drugstore Argentina, que tiene 50 kioscos acá en Mar del Plata. Bien. Joaquina, no. Yo trabajé mucho en promociones, que por la empresa sería la empresa publicitaria, y en Antares con una cervecería. Ok. Bueno, todos ustedes pueden, y Rocío, siempre has trabajado en el Poder Judicial, ¿verdad? O en otro lugar también. No, yo no trabajaba en el Poder Judicial, había hecho una pasantía y después, bueno, sí, trabajé en lugares, por ejemplo, no sé, una temporada en un bazar, por ejemplo. Bien. Bueno, cada uno tiene una experiencia laboral diferente. Hay empresas que tienen un espíritu de equipo muy fuerte y que tienen una cultura de empresa muy fuerte que tratan de preservar. Dentro de una empresa, o una empresa se mantiene unida si se dan dos condiciones. La primera es que haya cohesión en el equipo. Si cualquier sistema social, sea una empresa, sea un equipo de fútbol, cualquier sistema social se mantiene unido y estable en la medida que haya lazos de cohesión. Esto es, valores que se compartan, relaciones estables, claridad en los mensajes, todo eso, todos esos valores que tiene una empresa hacen que los integrantes de la empresa deseen pertenecer, que haya una cierta justicia en la distribución de salarios, bueno, factores de cohesión. Por otra parte, una empresa mejora si dentro de la empresa hay competitividad. Es decir, los miembros de la empresa tienen que estar unidos, pero a su vez tienen que competir entre sí. Compiten por mejores puestos, por mejores salarios. Eso hace que el sistema social mejore. Así que para que un sistema social como una empresa funcione y se expanda, es necesario que exista tanto cohesión como competitividad.
Eso es lo que hace que un sistema social, cualquier sistema social, funcione bien. Fíjate un equipo de fútbol, vamos a ponerlo simple, ¿no? Lo bueno es que los jugadores se lleven bien, que tengan solidaridad, que se pasen la pelota, que haya cohesión. Pero por otro lado, es necesario para que el equipo mejore, es necesario que sea competitivo, es decir, que detrás de cada puesto, de cada jugador, haya uno detrás que quiera arrebatar ese puesto y ser estrella, ¿verdad? ¿Se entiende la idea? Bueno, en una empresa pasa lo mismo. Y si vos querés que un estudio, por ejemplo, un estudio de abogado, vos querés que sea un gran estudio, vos necesitas que entre los socios, los integrantes del estudio, haya cohesión, haya lealtad, pero al mismo tiempo necesitas que haya competitividad, que ninguno se estanque, que todos quieran mejorar, que todos compitan por mejores honorarios, por mejores casos, por mejores temas. Así una empresa funciona. Se necesitan esos dos lazos. El tema del daño moral de personas jurídicas es un tema bastante sensible. ¿Por qué? Porque en el concepto tradicional de daño moral, ustedes lo han leído, hay una especie de noción muy vinculada a situaciones espirituales, a dramas humanos, ¿verdad? Porque el daño moral nació ahí, nació como una reparación de lo extrapatrimonial y nació como una reparación, digamos, de situaciones espiritualmente disvaliosas, afectaciones del espíritu, ese tipo de cuestiones. Actualmente, muchos de ustedes citaron a Daniel Pizarro, que es un jurista cordobés, y actualmente Daniel lo que tiene es un libro muy interesante, se llama Daño Moral, está publicado en la editorial Rubinsal Cursoni. Lo que dice es que el daño moral es una minoración de la subjetividad, ¿verdad? Esa sería la definición. Lo propuso en una ponencia, en uno de los congresos nacionales de responsabilidad civil, ¿verdad? Es decir, el daño moral sería el equivalente a los daños extrapatrimoniales, los considera sinónimos, y dice, es una minoración de la subjetividad, el daño moral. Es decir, te hace menos persona, sería una idea más o menos así, o hace una afectación de tu carácter de persona, cualquier daño de esta naturaleza. Y claro, como dice María Rocío, de esta manera el tema del daño moral se transforma en algo muy subjetivo y muy difícil de valorar, muy difícil de mirar, ¿verdad? Entonces, la reparación incluso de ese tipo de daño es muy difícil de cuantificar, porque bueno, cuando uno tiene una lesión espiritual, la tenés vos, es muy difícil de explicarla respecto de otra persona, y es muy difícil que vos digas, bueno, ¿cuánto es la indemnización que a mí me deja satisfecho cuando sentí un dolor tan íntimo y personal? Muy difícil de establecer. Nosotros sostenemos un concepto de daño moral más objetivo, más objetivo. Y acá Sebastián nos entendió bastante bien. ¿Por qué? Porque el tema de que el daño moral sea objetivo es lo que facilita su reparación, ¿verdad? Si vos tenés una persona jurídica que sufrió un menoscabo, ¿verdad?, de esa naturaleza, lo que sucedió es que se afectó uno de los valores de la compañía, que es la cohesión. Es decir, cuando vos, por ejemplo, supongamos que trabajás para Cerveza y Maltería Quilmes, ¿verdad? Cuando a los trabajadores de la Quilmes aparece un tipo y le dice que venden cerveza contaminada, a nadie le gusta formar parte de esa empresa. Se generan un montón de problemas internos cuando hay una lesión a ese espíritu, digamos, corporativo. Se genera un problema serio. Hay empleados que se van, hay muchos aspectos que no son necesariamente patrimoniales en un sistema social como en una empresa, que a mi modo de ver requieren una reparación, ¿verdad? Por supuesto que, si leyeron bien el artículo, al final nosotros decimos cuál es esa reparación. Las cosas se pueden volver al estado anterior, tienen un costo. El costo es, así como se hizo pública una difamación, se tiene que hacer pública la reparación. El costo es el de una campaña publicitaria, que vuelva las cosas al estado anterior, que la gente pueda volver a considerar esa empresa como una empresa sana, en donde vale la pena trabajar. ¿Qué es lo que sucede en materia societaria y en materia empresaria? Se los voy a contar. En materia societaria ustedes
han estado estudiando y habrán visto que mucha gente considera las sociedades como una especie de entes artificiales, despegados de sus miembros, ¿no? Y ustedes han estudiado el derecho de sociedades como si fuera un derecho de recetario, en donde basta componer ciertos elementos para formar una persona jurídica, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, esa manera de pensar, la manera digamos, de pensar que las personas jurídicas es una ficción, esas nociones, actualmente en el mundo no son admisibles. Cuando ustedes, por ejemplo, ven el caso de los Panama Papers, o ahora el caso el nuevo caso que hay sobre el tema, lo que se está reclamando es que las personas jurídicas respondan a una realidad social. ¿Me siguen? La teoría de la inoponibilidad de personas jurídicas lo que persigue es que las sociedades sean una realidad social tangible y no sean utilizadas como meros artificios para burlar la ley, defraudar el derecho de terceros, etcétera, etcétera. Entonces, por eso nosotros sostenemos que si uno quiere que las personas jurídicas respondan a ciertos criterios de realidad, uno debe exigir el mismo realismo, ¿verdad? No solamente para considerar el abuso de la personalidad jurídica, sino para considerar el uso. Entonces, la idea de ser bastante exigente respecto del uso de las personas jurídicas supone también dotarlas de algunos elementos para tratar de que el sistema ese social pueda pervivir, y uno de los elementos es la cohesión, ese tipo de valores que se ven afectados cuando hay una lesión o un interés no reprobado por el ordenamiento, como es el tema del daño moral o de los daños extrapatrimoniales. Así que por eso nosotros sostenemos esa idea. Es un tema muy discutible hoy en día, muy discutible. Sobre todo porque cuando uno mira la opinión de los autores que están en contra, como por ejemplo Daniel Pizarro, resulta que ellos admiten de todas maneras que puede haber un daño moral colectivo. Ustedes me dirán, bueno, ¿cuál es ese? Bueno, los daños morales colectivos, así como ustedes habrán visto que en el Código Civil y Comercial hay intereses individuales e intereses colectivos, responden a una realidad social. El caso antecedente de daño moral colectivo sucedió en la localidad de Tandil, cuando un chofer de un colectivo, justamente de la empresa La Estrella, dio marcha atrás e hizo pomada una escultura en el pueblo, ¿verdad? En la ciudad de Tandil, una escultura bastante bonita, y la rompió y la destrozó, ¿verdad? A la empresa la condenaron a reparar el daño. El autor de esa sentencia es un juez muy destacado de la provincia de Buenos Aires y es un civilista muy notable, que es el doctor Galdós. Tomen nota, doctor Galdós, tipo muy interesante para leer su sentencia, para seguir. Bueno, el doctor Galdós, es juez de la Cámara de Azul, dijo, bueno, está bárbaro el tema de la reparación de la escultura, pero además hubo un periodo de tiempo en donde el pueblo no pudo ver en la plaza esa escultura, así que otorgó un daño moral colectivo, que sería lo que todas las personas sufrieron por el hecho de que la escultura se rompió. Así que, y eso es admitido incluso por aquellos que niegan que las personas jurídicas puedan ser titulares de derechos extrapatrimoniales y puedan ser resarcidos por daño moral. A mí me parece que si uno admite la idea del daño moral colectivo, el pasito para admitir que una empresa como Cervecería y Maltería Quilmes, una cadena de comercio como donde trabaja Marcos, o las promociones de Rocío, o donde trabajó Joaquina, bueno, pareciera que es bastante razonable otorgárselo también a una persona jurídica. Me parece que estamos a un paso de eso. Pero la evolución de todo eso viene por dos vías. Por un lado, se exige de las personas jurídicas un mayor realismo, que no sean cartoncitos despegados de sus miembros, que no haya Panama Papers. Se exige una cosa bastante realista de las personas jurídicas. Pero si vos exigís eso, al mismo tiempo tenés que reconocer que los sistemas sociales tienen valores que están por encima de los valores individuales de sus integrantes. Por eso el tema del daño moral de las personas jurídicas es un tema interesante desde el punto de vista de ver cómo es
que se tiene que proteger el ciclo de producción de una empresa, que es el momento donde la empresa genera valor. Así que bueno, me gustaron los trabajos, los felicito, estuvieron todos muy bien. Vamos al tema de la clase de hoy. Nosotros vimos en las clases anteriores, el tema del ciclo de compras o de egresos. Después pasamos al ciclo de producción, donde se genera este valor, ¿verdad? En el primer circuito vimos el tema, en el primer ciclo vimos el tema de las SAS, ahora vimos este tema de personas jurídicas y daño moral, y ahora vamos a meternos con el ciclo de ventas o de ingresos. Una empresa invierte dinero, vamos a ponerlo, los miembros de una empresa invierten dinero en la cuenta capital, ¿verdad? Esa cuenta capital la van gastando en distintas cuentas del activo. Yo les expliqué a ustedes que el activo se distribuye dentro del estado contable conforme su disponibilidad, ¿verdad? Y en base a esas inversiones se genera este ciclo de producción, donde se combinan los factores de producción de una empresa, el trabajo y el capital, para crear valor, ¿verdad? Pero ahora lo que necesitamos es recuperar dinero, el dinero invertido, ¿verdad? Y para eso lo que necesitamos es este tercer ciclo, que es el ciclo de ventas o de ingresos, ¿verdad? Necesitamos que esa inversión fructifique, nos dé dinero y una rentabilidad para que la empresa vaya mejorando, para que la empresa también vaya sustituyendo los bienes de uso que se van deteriorando también, ¿verdad? Y para que los socios tengan rentabilidad, tengan ganancias, ¿verdad? De eso se trata. En el Código de Comercio de Vélez Arfiel Acevedo, el comercio se entendía de una manera muy tajante. Las ventas las hacía el comerciante, y las ventas a través de terceros respondían a dos contratos muy típicos. Uno era el mandato y otro eran las consignaciones. Ese era el modo en que se veía el comercio en el siglo XIX, ¿verdad? Hasta la década del 70, más o menos, las empresas crecían sobre esa base. Es decir, el mismo empresario era el que producía, el mismo empresario era el que vendía. Les voy a dar un ejemplo. No sé si a ustedes les gusta el cine. ¿Van al cine seguido? Sí. ¿Les gusta ver películas en el cine? Sí, antes. Sí, ¿te gustaba ir al cine? Y si no, ves películas por Netflix, ¿no? Está bien. Pero fíjate, si ves una película muy antigua, fíjate cómo empieza la película. La película empieza con el título, ¿verdad? El nombre del estudio, supongamos que es la Metro-Goldwyn-Mayer, viene el león, hace todo así, todo bárbaro. Se desarrolla la película, estamos hablando de una película antigua, década del 50, 60, 70. Termina la película, dice The End, y terminó la película, ¿verdad? El beso final, lo que vos quieras, se termina la película. Las viejas películas empezaban y terminaban así. ¿Cómo empieza y termina una película de hoy? Empieza igual. Empieza con el título, empiezan los actores, empieza con el león de la Metro, o la Estatua de la Libertad de la Columbia, empieza todo así, o la montaña de la Paramount, ¿no? Empiezan todos así, todo bárbaro. Empieza el desarrollo de la película, pero fíjate que hoy en día, cuando termina la película, dice The End, y empieza una música. Empieza una música, normalmente es la música de la película, y vas a ver un montón de títulos, y vas a ver un montón de subcontratos. Te va a decir, el casting lo hizo tal, los efectos especiales lo hizo cual, la carpintería la hizo tal, y así, es enorme el listado de subcontratos que vas a ver. ¿Por qué esto es así? Te lo voy a explicar. En las películas antiguas sucedía que el estudio de Hollywood era dueño de los carpinteros, era el patrón de los carpinteros, era el que hacía el casting, tenía a los empleados, a los actores de empleados, a los directores de empleados. Los estudios de Hollywood eran una cosa enorme, donde se gastaba un montón de dinero para producir películas. Las películas se vendían, en la década del 40, del 50, se vendían al peso, o sea, te vendían 1 kilo o 2 kilos de película, no importaba el contenido.
lo importaba es que la gente veía cualquier cosa en ese momento, con tal de que estuvieran en la pantalla se vendía, ¿verdad? Y entonces los estudios eran enormes empresas que hacían todo, distribuían, eran dueños de los locales de cine, es decir, los mismos cinematógrafos eran de los mismos estudios de Hollywood, esto en Estados Unidos, y en el resto del mundo era parecido, digamos. Los estudios eran empresas enormes, con una gigantesca cantidad de empleados, con un presupuesto inmenso. Si alguno fue a los estudios de Miami, la Metro y todo eso, habrá visto un poquito cómo es eso. O al Universal Studios, lo habrá visto. Es decir, eran enormes sets donde sucedían las películas, se filmaban las películas y todo era dueña del estudio. El estudio era dueño de todo eso. Esto funcionó en la mayoría de las industrias. Por ejemplo, hasta la década de 60, 70, la idea del empresario era lograr un principio que es el de la integración vertical. Imagínate que vos fueras, por ejemplo, Sebastián, un supermercado. Vamos a poner un ejemplo local, Toledo, ¿no? El dueño de ese supermercado es un señor, persona física conocido, se llama Antonio Toledo, hoy una persona muy mayor. La idea de Toledo, ¿cuál era? Y era la de tener un mercado, pero también era la de tener una fábrica de chacinado, también era la de tener campo, donde tenía vacas, donde tenía cerdos. La idea era comprar plantaciones enteras de cierta verdura o de ciertos... Es decir, la idea de la integración vertical es la idea de, si voy a comercializar algo, yo quiero ser dueño de todos los estadios anteriores del proceso de producción de ese producto. ¿Bien? Por ejemplo, en la década del 60, uno de los grupos económicos más importantes de la Argentina se llamaba Sacetru. Sacetru tenía no solamente campos, sino que también fabricaba dulces, fabricaba mermeladas, pero además tenía empresas navieras, tenía un banco, es decir, tenía un montón de empresas integradas, todas vinculadas a la alimentación, pero la idea era integración vertical. No quiero ser solamente el titular del comercio, sino de todo lo que se produce para llegar al consumidor. Es decir, si voy a producir latita de tomate, quiero ser el dueño del campo que produce el tomate, quiero ser el dueño de la empresa que fabrica la lata, quiero ser dueño de la imprenta que va a imprimir la lata. Esa es la idea de la integración vertical. Esa noción estaba sostenida en la idea de tratar de bajar costos. Es decir, en la medida que yo hago todo, reduzco los costos. Se suponía que la idea era así. Por supuesto que cuando reduzco los costos, crezco en volumen, porque necesito cada vez más empleados, adquiero nuevas empresas dentro del mismo grupo. Esa idea, digamos, de monopolio, esa idea de tratar de buscar que todo lo que forma parte de la cadena de producción de un determinado producto sea de mi propiedad, de manera de tener un costo cada vez más reducido. Esa noción, que es la misma de los estudios de Hollywood, ser dueño de los directores, de los actores, de los carpinteros, de los sets, de todo. Bueno, esa idea sufre una crisis muy seria en la década de los 70. En la década de los 70 sucede un problemita con el petróleo, porque los árabes, en razón de lo que sucede con el Estado de Israel, decretan un embargo de la venta del petróleo a Occidente. Porque Occidente, particularmente Estados Unidos y algunos países europeos, había reconocido al Estado de Israel, que viene a propósito de las conferencias de Yalta posteriores a la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces, en ese reconocimiento al Estado de Israel, los árabes tienen una llave, porque eran los productores más importantes de petróleo, y decretan un embargo, es decir, no le vendían a Occidente petróleo. Eso generó un incremento de 3-4 veces el valor del petróleo mundial. Es decir, de $2 pasó a 12. Al incrementarse absolutamente los costos de producción, todas esas empresas que estaban integradas verticalmente de esa manera colapsaron. Colapsaron todas. En la Argentina se vio en las grandes quiebras de la década del 80.
Sacetru, Piñero Pacheco, Odone, un montón de grupos empresarios en Argentina cayeron. Cuando te hablo de que eran grupos en serio, Sacetru era un conglomerado de 36 empresas. Ni siquiera en Japón había un conglomerado de semejante cantidad de empresas dentro de un mismo grupo empresario. Y cayó y quebró totalmente, ¿no? Es decir, el incremento de costos generó un problema muy serio en la década del 70 que se trasladó a toda la década del 80. La década del 80 fue una década muy triste para la economía mundial, con tasa de interés extremadamente alta. La tasa Prime, la tasa Libor, estaban en el orden del 20%. Hoy en día vas a ver que en algunos casos la tasa Libor es casi negativa o está en un 2% anual. Imagínate lo que era una tasa de ese tipo, del orden del 20% en dólares. Una enormidad. Bien, entonces todas esas grandes empresas se tuvieron que reconvertir. Por eso hoy en día, cuando ves una película, te das cuenta que el estudio de Hollywood solamente comercializa y distribuye la película. Pero para producir la película se necesitan un montón de empresas que son todas independientes, que se unen nada más que para un exclusivo proyecto o para varios proyectos, ¿verdad? Y a partir de ahí empezaron a nacer nuevos contratos, nuevas formas de comerciar. Ya no era el comercio hecho por el mismo comerciante a través de terceros solo con contratos muy básicos como el mandato o las consignaciones, sino que empiezan a nacer otro tipo de contratos. Empiezan a hacer la distribución, la concesión, la franquicia, la agencia, primero con contornos muy poco definidos, ¿verdad? La jurisprudencia los fue modelando a ese tipo de contratos y fue dictando normas. No en el sentido jurídico, sino, digamos, empezó a darle a ese tipo de relaciones una especie de tipicidad social. Esto es, fue la justicia, la sentencia de los tribunales, la que empezó a darle cierto molde a esta clase de contratos, que eran atípicos, pero que tenían una especie de tipicidad social. ¿Por qué? Porque esos contratos, nacidos para bajar el costo que suponía producir todo a través de una misma empresa, empezó a tener ciertos contornos, ese tipo de contratos, que permitían o que habilitaban una serie de abusos. Esto es, del concedente hacia el concesionario, del franquiciante hacia el franquiciado. Una manera de tener una empresa supuestamente independiente bajo una especie de dominación, ¿verdad? Esa era la idea. Y la justicia empezó a reaccionar y a ponerle límites a esa idea. Es decir, la noción de que a través de estos contratos se reducían los costos y se dispersaba la responsabilidad, porque en vez de tener un montón de empleados, una empresa tenía cada vez menos empleados y subcontrataba y tercerizaba aspectos de la venta o de la producción de un determinado servicio, de un determinado producto. Bueno, a partir de ahí surgió la idea de, bueno, tratemos de ponerle por parte de la justicia algún límite a esta especie de voracidad de los empresarios, de abusarse un poquito de la posición de subordinación que tenían los concesionarios, los agentes, los distribuidores, los franquiciados, etcétera, etcétera. Entonces empezó a nacer una especie de corriente que ustedes van a ver en el trabajo que les acompaño, que sobre todo tiene su origen en los fallos de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué tomé los fallos de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires? Porque en la mayoría de los casos las grandes empresas nacionales tienen su sede en la Ciudad de Buenos Aires y pactan su competencia en este contrato, en este tipo de contratos, en tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, que son los más expertos para resolver este tema en algunos aspectos. ¿Bien? De ahí van a ver que ustedes que nacen ciertos institutos. Por ejemplo, la reparación en caso de incumplimiento de los contratos, cuando tiene cláusulas predispuestas en algunos casos, la indemnización por falta de preaviso, cuando hay contratos de plazo indeterminado. El tema de la reparación del daño a la clientela también nace jurisprudencialmente. La cuestión de invasión de zonas
es otro tema muy delicado que ustedes van a ver en ese trabajo, que les acompaño y que sintetiza un poquito todo, en donde la justicia al principio toleraba la invasión de zona por parte del concedente respecto al concesionario. ¿En qué consiste esto? Imagínate que vos sos concedente, por ejemplo, sos una empresa petrolera y le das a un concesionario, un estacionero de servicio, una determinada zona para que desarrolle su actividad, ¿verdad? Ubicá tu estación de servicio en Punta Mogote, ¿no? Y vos hacés la inversión y todo macanudo, y de repente la petrolera le habilita a otro empresario, a otro estacionero, a que abra otra estación de servicio en la misma zona, por ejemplo en Punta Mogote, como te dije. A vos eso te genera un daño, porque vos en tu contrato original tenías previsto, ¿verdad?, esa inversión para un desarrollo comercial vinculado con la zona en donde ibas a desarrollar tus actividades. Que te metan otra estación de servicio en la misma zona, a vos te genera un daño, ¿verdad? Ese tipo de daño, al principio, como estaban los contratos predispuestos, había cláusulas de exoneración de responsabilidad para los concedentes, la jurisprudencia al principio decía, bueno, si lo pactaste en el contrato, vos sos un comerciante, sos un profesional de los negocios, tenés que bancártelo. Y con el tiempo la jurisprudencia fue reaccionando y otorgando límites e indemnizaciones en el caso de invasión de zona. Un montón de situaciones ustedes van a ver en materia de contratos de comercialización de este tipo que se fueron, digamos, gestando en la jurisprudencia nacional, y fueron esos fallos los que generaron, digamos, una especie de doctrina legal, ¿verdad?, en la interpretación de algunas normas del Código de Comercio antiguo y del Código Civil de Vélez, que actualmente ustedes van a ver muy precisadas en las normas del Código Civil y Comercial. Es decir, la mayoría, el antecedente mayoritario de las normas del Código Civil y Comercial en materia de agencia, concesión, franquicia, son los propios fallos de la Cámara Nacional de Comercio. Por supuesto que la regulación actual del Código Civil y Comercial es susceptible de muchas críticas. Yo supongo que ustedes ya han estudiado esto, o me equivoco. ¿Han estudiado el Código Civil y Comercial sobre temas de contratos de agencia, concesión, distribución, o estudiaron con el viejo código? Con el nuevo, pero para tratar esto uno tiene que releer un poco para reflejar las ideas. ¿Todos rindieron comercial 1 con el código antiguo o con el código nuevo? Con el nuevo, pero en mi caso estaba muy enfocada la cátedra en la teoría de los contratos, tanto en la problemática práctica, ¿no? Por lo menos lo que cursé yo. Claro. Bueno, cuando ustedes vean el contrato que les presento, se van a dar cuenta que en realidad, en temas jurídicos de este nivel, digamos, no hay divorcio entre teoría y práctica. Es decir, toda teoría es útil en la medida que ayuda a resolver un problema, si no, no es ni siquiera considerada. Es decir, no hay un divorcio entre teoría y práctica. Todo lo que vos decís sobre un determinado aspecto en este tema se ve reflejado o no se ve reflejado como práctica en los negocios. Pero digamos, es la propia costumbre comercial la que va generando, digamos, ciertas cláusulas. ¿Por qué? Y bueno, porque cuando un comerciante realiza ciertos contratos y después le va mal y un fallo dice, no, esto no es así, bueno, después redacta una cláusula, es como el que se quemó con leche y vio una vaca y llora, ¿no? Redacta una cláusula tratando de contener la doctrina de ese fallo y tratando de reflejarla de algún sentido o de modalizarla para evitar que los riesgos, para tratar de acotar los riesgos de que el negocio fracase. Es así, es decir, hay una especie, digamos, de emulsión entre lo que ustedes llamarían teoría y práctica en materia contractual en este tipo de desarrollo de negocio. Bueno, el Código Civil y Comercial es un avance muy significativo en materia de contratos con cláusulas predispuestas, es un avance muy significativo respecto de estos contratos, agencia, concesión, distribución, que es el modo de desarrollar negocio a través de terceros, ¿verdad? Ya no es más el mandato y las consignaciones, ahora hay
otra clase de negocios que un empresario puede desarrollar a través de estos contratos para vender sus productos. Bien, ahora, esta regulación que tiene el Código Civil y Comercial no está exenta de críticas. Ustedes habrán visto que el preaviso, digamos, y la indemnización por preaviso, por falta de preaviso, está incluida en los artículos 1492, 1493 del Código Civil y Comercial que están previstos para el contrato de agencia. Luego el contrato de concesión y el de distribución toman esa solución. Y el contrato de franquicia limita el tema del preaviso a 6 meses. ¿Bien? ¿Qué es una indemnización por falta de preaviso? Se los voy a explicar. Imagínate que vos tenés un contrato de concesión de plazo indeterminado y llegaste a ese plazo indeterminado por sucesivas renovaciones del mismo contrato o porque nació de plazo indeterminado, ¿verdad? Se supone que si vos, como concedente, desearas interrumpir ese contrato, lo podés hacer, porque los contratos no están previstos para que sean perpetuos, digamos. Todo derecho tiene un límite desde el punto de vista temporal, cuando se trata de derechos patrimoniales, ¿verdad? Entonces, los contratos no nacen para ser eternos, y entonces es posible considerar que en cualquier momento, una vez que el concesionario amortizó su inversión, etc., el concedente pueda declarar la extinción del contrato. Pero la jurisprudencia, a partir de un montón de fallos, el más antiguo, Automóviles Saavedra, que ustedes lo deben haber leído alguna vez, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dice, bueno, vos podés hacer esto, pero tenés que darle un preaviso a tu concesionario para que pueda orientar sus negocios hacia otros fines, ¿verdad? Ese preaviso, cuando no se da, ¿verdad? Es un preaviso que se da en función de un tiempo determinado para que esa persona pueda reorientar su negocio. Si no se otorga, tiene que ser indemnizado, ¿verdad? Y en los artículos 1492, 1493 vas a ver que la doctrina del código refleja la idea de que vos, ese preaviso tiene que ser más o menos de 1 mes por año de antigüedad en el negocio. ¿Bien? Ahora, fíjate que es un poquito inconsecuente el sistema del Código Civil y Comercial, porque imagínate que vos tenés una concesión, ¿verdad? Realizaste una gran inversión, por ejemplo, montaste una estación de servicio. Supone comprar un inmueble, poner los surtidores. La inversión que se exige para una estación de servicio más o menos anda en el orden del $500.000, para que tengas más o menos una idea. 400, $500.000 de inversión o 600.000 cuesta una estación de servicio. Una estación de servicio bien montada en la ciudad vale un poquito más de $1 millón, $1,5 millones, y si tiene mucha venta, por ahí sale $1,5 millones, 2. No vale más de eso, pero no vale menos. ¿Bien? Bueno, imagínate que si vos cumpliste 1 año o 2 años de concesión, ¿verdad? Y la concesión fuera de plazo indeterminado, no llegaste nunca a amortizar esa inversión, o sea, nunca generaste ganancia como para recuperar la inversión que pusiste. Con lo cual, el más dañado para el sistema del Código Civil y Comercial es el concesionario, ¿verdad? O el franquiciado individual que recién inicia los negocios. Porque la reparación que contiene por ruptura intempestiva del contrato del Código Civil y Comercial es muy baja al medir la reparación en función de los años de antigüedad en el negocio, ¿verdad? Por otro lado, también sucede que en negocios muy antiguos, por ejemplo, acá en Mar del Plata tuvimos el caso de Piantoni con Procter & Gamble, creo que era la otra empresa, tenían 70 años o 60 años de desarrollo en la distribución, y concederle un preaviso de 70 meses es una enormidad, porque ¿qué sucede? Imagínate que si se lo das en el tiempo, la empresa distribuidora, termina siendo un desastre dentro de esos 70 días, porque empieza a trabajar mal, ¿verdad? Y si tenés que repararle esos 70 meses de ganancias, habiendo la empresa distribuidora amortizado ya su inversión, resulta que le estás dando una
una indemnización que supone, digamos, un enriquecimiento indebido. Así que el código da pautas, pero es un tema muy delicado, está muy controvertido ese aspecto del Código Civil y Comercial. Como también hay otros que son verdaderos hallazgos. Actualmente, en algunos casos son hallazgos que se quedaron a mitad de camino. Actualmente, en materia de concesiones, franquicias, etc., se considera que los negocios que se realizan no se realizan en función de una relación puramente individual, sino que se considera que estos contratos forman parte de una red de comercialización. Te voy a dar el ejemplo, Joaquina. Mira, vos viste McDonald's, ¿verdad? Es una cadena de franquicias, ¿verdad? Imagínate que alguno de los miembros de la cadena, alguno de los locales de McDonald's, vende una hamburguesa en mal estado y genera un daño en la salud a un niño, ¿no? Imagínate que un chico se agarra Escherichia coli por comer una hamburguesa mal hecha, por mala conservación de los alimentos, por parte de un franquiciado individual, es decir, cualquiera de los negocios de la cadena. Por supuesto que, imagínate, Joaquina, eso sale en los diarios al otro día. ¿Sí? Cuando el chico se intoxicó, y en algunos casos puede perder la vida, eso sale en los diarios. Un chico fue a McDonald's, se comió la hamburguesa y se intoxicó. ¿Quiénes resultan damnificados por el accionar o por la conducta negligente de ese franquiciado? En primer lugar, el chico, ¿verdad? La víctima, digamos, y su familia. En segundo lugar, imagínate que la marca, la franquicia, el titular del negocio, el franquiciante, también se ve perjudicado, porque la marca se ve perjudicada por el accionar de uno de los franquiciados individuales. Ahora, los otros franquiciados individuales que forman parte de la red de comercialización también se ven perjudicados. ¿Por qué? Porque cuando esa noticia sale en el diario, las mamás deciden no llevar a los chicos a comer a McDonald's y no van a ninguno de los locales de la cadena. No a ese que le vendió la mercadería en mal estado, la hamburguesa en mal estado, sino que no van a ninguno. Lo mismo pasa con las estaciones de servicio, es decir, cuando un estacionero de servicio le pone agua al combustible y lo diluye con agua, alcohol o lo que sea, diluye la nafta y genera un problema muy serio en uno de los automóviles de los clientes de la estación de servicio, no genera solamente un daño a esa marca o a ese cliente, sino que genera un daño muy serio a toda la red, ¿Por qué? Porque si a vos, Sebastián, se te puso mal el auto y tuviste un serio problema, imagínate que era un auto diésel, ¿verdad? Y le pusieron agua al combustible. Bueno, el problema que tenés en las válvulas de tu vehículo va a ser que la reparación es costosa y no vas a ir nunca más, o vas a tratar de no ir a estaciones de servicio de esa bandera. Por ejemplo, si te pasó en una Shell, vas a tratar de no ir a ninguna estación de servicio Shell y vas a ir al YPF, vas a ir a la Action o a cualquier otra, ¿verdad? Eso es lo que normalmente sucede. Entonces, los daños que genera un miembro de una cadena de comercialización no solamente repercuten contra el titular de la cadena, sino contra el resto de los integrantes. Es decir, actualmente esos contratos no son contratos solamente individuales, sino que forman parte de una red. ¿Bien? ¿Se entendió el concepto? Bueno, en el Código Civil y Comercial tenemos previsto el tema de los contratos conexos, pero no tenemos previsto el daño a la red, ¿verdad? Respecto de relaciones entre colaterales de una misma red, sí tenemos un antecedente en el contrato de franquicia. Ustedes van a ver que en el contrato de franquicia el Código Civil y Comercial habilita a que un franquiciado individual pueda adquirir productos no solamente del franquiciante, sino de otro de los miembros de la red. Eso es algo muy importante, es un avance muy importante del Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque muchas veces hay un franquiciado, imagínate que sea una franquicia de zapatos Arcani, ¿verdad? Tenés un franquiciado que tiene un exceso de stock
y otro franquiciado individual que necesita mercadería, ¿verdad? Si estuviera solamente obligado a comprarle al franquiciante, resulta que va a estar atado al precio del franquiciante, cuando en realidad podría obtener un mejor precio de aquel franquiciado individual que tiene un exceso de stock. Entonces, eso es un avance del Código Civil y Comercial, pero no terminó de completar la idea de que estos contratos de comercialización no solamente se conciben en función de la relación individual entre dos empresas, sino que forman parte de una red de comercialización, que es algo bastante más delicado. Así como ustedes habrán visto en materia societaria que el tema de los grupos societarios es una cosa que está medio en pañales, bueno, acá pasa algo similar respecto del desarrollo de los contratos de agencia, concesión y distribución. Es decir, la idea de red, de grupo, no está muy contemplada, que digamos, y eso en realidad es una especie de distorsión de la realidad. Te cuento, por ejemplo, qué es lo que genera en un contrato de este tipo el tema de la red. Los contratos de estaciones de servicio, yo creo que se los mencioné, empezaron siendo cartas reversales y actualmente son casi franquicias porque se exige mucho del estacionero de servicio. Fíjate que actualmente cuando vas a una estación de servicio, todos te atienden igual, todos te ofrecen las mismas promociones, todos los empleados se visten de la misma manera. Eso no sucedía antes, cuando eran concesiones mucho más abiertas. Actualmente la relación entre el concedente y el concesionario, o del franquiciante y el franquiciado de la estación de servicio, es una relación mucho más estricta. Hay manuales de operación mucho más estrictos. ¿Bien? Macanudo. Si alguno de los estacioneros de servicio comete algún daño, por ejemplo, adulterar el combustible, esta clase de contratos actualmente prevé mecanismos de exclusión de ese estacionero de la red de una manera muy brutal. Esa manera se llama revocación ad notum del negocio. ¿En qué consiste? Bueno, es una cláusula diseñada específicamente para estaciones de servicio, en algunos casos también puede serlo para concesionarios de automotores, en donde si vos advertís que el concesionario comete una falla muy grave que pueda poner en riesgo a toda la red, lo que haces es revocar el contrato, asumís vos la operación del negocio, lo excluís de la red, ¿verdad? Y le decís, bueno, mira, yo voy a investigar esto. Si vos sos responsable, obviamente se terminó el contrato y me vas a tener que indemnizar. Pero si no lo sos, si no sos responsable, macanudo, quedaste fuera del negocio y yo te reparo los daños que habrás generado. Pero lo que voy a impedir es que vos sigas dañando la red de negocios. ¿Se entiende la idea? Bueno, es una idea que no es la mera resolución contractual, no es la rescisión unilateral, como ustedes la conocen, del Código Civil y Comercial, sino que es una revocación de contrato, una medida mucho más brutal para evitar que ese miembro de la cadena genere mayores perjuicios a la red que integra. Así que tiene esas características. Estos negocios se van desarrollando conforme ese tipo de evolución de los negocios y se van tomando, digamos, cláusulas y modelos de contrato que se van replicando en el tiempo. Así que bueno, ustedes van a tener para analizar, me pareció importante que ustedes miren un contrato de franquicia. Obvio que no les doy el manual operativo de la franquicia porque es un secreto comercial, pero sí van a tener el contrato. El contrato es lo suficientemente complejo como para que tengan que hacer un trabajo muy duro de lectura de ese contrato y de comprensión de acá al día jueves. Es muy duro lo que les pido, ya lo sé perfectamente. Pero en cualquier realidad profesional, ustedes no van a disponer de mayor tiempo del que yo les estoy dando para evacuar esa consulta. Es decir, actualmente en el mundo de los abogados, cuando un empresario quiere hacer un negocio y necesita una opinión legal, la pide de un día para otro, y si el abogado no responde, va a buscar otro estudio de abogado. Esto es así. Funciona así y hay que adecuarse a esa realidad. Como les dije el primer día de clase, la abogacía es la profesión más competitiva de todas, la más dura de todas, desde el punto de vista del tema de la exigencia profesional. Así que bueno, chicos, tienen para el jueves hacer ese trabajo, obviamente antes de las 12 me lo envían, yo lo evalúo y les hago mi devolución. ¿Listo? Listo, muchas gracias.
¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran saber? Sí, usted nombró al principio de la clase un grupo o una página de Facebook donde había un archivo que les podría servir para hacer este dictamen. ¿Me lo podría volver a repetir? Porque lo estuve buscando en el grupo de WhatsApp y no lo encontré. No, es Derecho de la Empresa UNMDP. Es un grupo de Facebook. ¿Qué vas a encontrar ahí, Marcos? Vas a encontrar clases de otros profesores, vas a encontrar artículos, vas a encontrar videos, vas a encontrar presentaciones, todo lo que tiene que ver con derecho de empresa lo vas a encontrar ahí. Miembros de esos grupos son, de ese grupo van a ser ex compañeros de ustedes, ex alumnos, también hay muchos profesores. Vas a ver autores, por ejemplo, decís, che, quiero conocerlo a Jun Shenbach, bueno, está ahí. Quiero conocer a la doctora Gabriela Gopín, ahí va a estar. Quiero conocerlo al doctor Fabián Dubá, ahí lo vas a tener. Están todos en ese grupo. Perfecto, ya estoy ingresando. Listo, yo te voy a probar. Cualquier cuestión que tengan, me consultan, tienen mi teléfono, me pueden mandar un correo electrónico o por WhatsApp nos manejamos. ¿Listo? El trabajo es difícil, no es fácil para nada. Pero yo sé que ustedes lo pueden hacer muy bien, así que confío en ustedes. Bueno, ¿Listo? ¿Nos vemos? nos vemos. Buenas noches, doctor. Nos Buenas vemos. noches. Dale. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.